el 29 de mayo de 1453, que fue la toma de Constantinopla, ese día se cambió la historia del mundo, total y absolutamente. ¿Por qué? Porque Constantinopla, vaya, uno siempre piensa, es de los turcos, mentira. Constantinopla hasta ese momento era del Imperio Romano. El emperador se llamaba Constantino XI y eran gente, vaya, físicamente, como eran los romanos, los itálicos y toda esa gente, entonces, y gente de una cultura elevadísima. Acuérdense que Constantinopla fue quizá el imperio, la capital más rica del Imperio Romano, que fue ya el Imperio Romano de Oriente. Y ya vamos a ver qué terrible fue cuando al fin los musulmanes se apropiaron de Constantinopla. Por supuesto que fue algo, me molesta decirlo, casi decir que se lo merecían, porque eran tan inteligentes, se hicieron tan bien el sitio, que lo lograron. ¿Ver? Lo que tienen ahí son las dos banderas. Esta es la del Imperio Romano y aquella es la del Imperio Musulmán, que fue uno de los momentos más dramáticos cuando arriaron la bandera del imperio y subió la de la media luna. ¿Qué pasó antes del 29 de mayo? Fue el fin del Imperio Romano de Oriente y del Imperio Bizantino, porque después del Imperio Romano de Oriente vino Bizancio. Acuérdense que ahí es a donde está Justiniano, la emperatriz Teodora, como Justiniano hizo todo el código de leyes que todavía funciona en el mundo. Entonces era un lugar de una cultura elevadísima. El declive del imperio, dice, empezó durante los preparativos de la Tercera Cruzada en los reinos cristianos de Occidente. Los bizantinos, considerándose incapaces de vencer a Saladino, el sultán de Egipto y de Siria, enemigos de los cruzados instalados en Tierra Santa, decidieron conservarse neutrales. Entonces, Bizancio decide no intervenir. Los cruzados, ante la indiferencia bizantina y su codicia por los tesoros de Constantinopla, asaltaron la ciudad en 1204, en la Cuarta Cruzada, y establecieron el reino latino que duró hasta 1261. Como se dan cuenta, luchas entre iguales es lo que causa la debilidad de una fracción, ¿verdad? Y en ese caso, los que llegaron, en vez de ayudar o mantenerse neutrales, lo que hicieron fue asolar y acabar con la ciudad. Sin su capital imperial, los bizantinos fundaron pequeños estados, el imperio de Nicea, el de Trebisonda y el despotado de Epiro. Se llama despotado porque lo dirige un déspota que no tiene la connotación que tiene para nosotros ahorita, que es, digamos, un dictador. No, el despotado está dirigido por el déspota, que es elegido por un tiempo corto, 6 meses o 1 año, y para que tome las decisiones necesarias, es decir, tiene plenos poderes. Acuérdense también que Julio César también tuvo el título, él no se llamaba déspota, sino que se llamaba dictador. Y en 1261, Miguel Paleólogo de Nicea reconquistó Constantinopla, vuelve a quedar en poder de él. Consecuencias del ataque cruzado. El ataque cruzado en 1204 reveló un punto débil en las murallas de la ciudad a lo largo del litoral en el Cuerno de Oro. Ya vamos a ver un mapa y van a ver ustedes cómo es esa entrada, que ha sido famosa porque desde la guerra de Troya, esa fue la causa de la guerra de Troya, el impedir que los barcos griegos entraran al mar interior y pudieran tener comercio con Asia, ¿verdad? Pero entonces se llama el Cuerno de Oro porque es esa parte del mar que entra delgadita, el Bósforo, ¿verdad? Una de las cosas más espectaculares. Las 3 órdenes de murallas, piensen, cuando pensamos orden de murallas, es una muralla que no es solo, como nos podemos imaginar nosotros, una pared gruesa, no. Son 2 paredes tan anchas que en medio puede pasar un carro. O sea, 3 de esas, una tras otra, separadas por fosos de 30 a 70 metros de profundidad. Habían resistido 22 sitios, germanos, húngaros, rusos y búlgaros, sin poder conquistarla. Ahora, piensen que con esas murallas y esos fosos inmensos era bien difícil penetrar, ¿verdad? Tras la reconquista de Paleólogo, los bizantinos reforzaron las murallas del litoral y la entrada de barcos al Cuerno de Oro. Miren, esto es una de las cosas más increíbles. Para lograrlo, tendieron una enorme y pesada cadena. Ahora, fíjense, sí, ya van a ver el mapa, pero
la entrada es angostita, por eso es que se llama el Cuerno de Oro. Entonces lo que hicieron ellos fue poner una enorme cadena para evitar que pudieran pasar por ahí los barcos, dice, en la boca del estuario que levantaban para el ingreso de los navíos autorizados por la Guardia Bizantina, y se remonta al siglo VIII, o sea, desde el siglo VIII estaba la famosa cadena. Algunos pedazos todavía existen en varios museos de Europa. La cadena medía 7 kilómetros. No, imagínate, 7 kilómetros de cadena entre las dos torres que estaban una en cada extremo. Ahí está un pedazo de la cadena. Uno se impresiona de las cosas que hacían sin tener la tecnología ni la facilidad. Estos fueron los 3 principales sitios: el 391, 396 y 1422. El sultán Beyazid sitió la ciudad por 7 meses, hasta que Manuel Paleólogo aceptó tener un distrito de mercaderes en Constantinopla. Es que más que nada era un interés comercial, era tan importante la salida de ahí. Acuérdense que eso está casi enfrente de Venecia, que Venecia es la reina de los mares, es la que tiene la flota comercial más grande de Europa en ese momento. Entonces, Beyazid convocó a los reyes cristianos del este europeo para demostrar las consecuencias que tendrían si le oponían resistencia. Paleólogo no asistió temiendo ser asesinado, y en 1396 Beyazid y su ejército saquearon y destruyeron los campos cercanos a la ciudad para impedir el ingreso de suministros y de sus habitantes. Eso es lo más triste de la guerra, ¿verdad? Que sufren los que no tienen nada que ver. El cerco duró 6 años, sobreviviendo los bizantinos con suministros venidos por el mar, y terminó con el retiro de los ejércitos turcos atacados por los mongoles. En 1422, Paleólogo apoyó a un príncipe otomano para ganar el trono, creyendo lograr así una tregua duradera. En respuesta, el sultán sitió Constantinopla, pero las murallas resistieron, o sea que otro. Dice, había poca relación entre Roma y sus aliados y los bizantinos, entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa. Acuérdense que el Imperio Romano de Oriente adopta la religión ortodoxa con un rito latino distinto, con un rito distinto en ceremonias de misa y todo, y también en las decoraciones. Acuérdense que todas las iglesias de Oriente son riquísimas en cuanto a decoraciones, y el ropaje de los sacerdotes y de los obispos también, ¿verdad? Muy llenos de... Prácticamente yo creo que la única diferencia entre uno y otro es la obediencia al Papa, que los ortodoxos, estos de Oriente, no obedecen al Papa, sino que ellos tienen un submetropolitano que se llama su beatitud, no su santidad, sino su beatitud. Es más, ellos dicen que el jefe de la Iglesia Católica es San Pedro, pero la de ellos es San Andrés, que es el hermano de San Pedro. Entonces así es como se dividen. Pero dice, ante la amenaza turca, el emperador Juan VIII promovió el Concilio de Ferrara, que resolvió diferencias entre ambas confesiones. Fíjense cómo había de unión entre la Iglesia y el Estado, que era el emperador el que convocaba el concilio. Es ridículo, ¿verdad? Por eso había tanto problema. Pero provocó tumultos entre los que rechazaban a la Iglesia romana y los que apoyaban la aproximación del emperador. Hay desórdenes en los antiunionistas, pues según el teólogo Teodoro Agliano, la unión es malvada y desagradable a Dios. Ha destruido a la Iglesia por completo, esparciendo a sus hijos. Esta es la fuente de todas nuestras desgracias. Mehmed II prometió no invadir, y Constantino XI exigió pago de renta para el mantenimiento de un príncipe otomano mantenido como rehén en Constantinopla. Fíjense este detalle. Es un príncipe otomano que lo tienen como rehén, pero el emperador Constantino exige que le paguen por tenerlo ahí. Mehmed II se enfureció y comenzó preparativos para invadir la ciudad bizantina. La ciudad es todo lo que quiero, incluso si está vacía. Ahí está Constantino XI y el sultán Mehmed II. Bizancio se prepara para la guerra.
el 12 de diciembre de 1452, el Papa envió 3 navíos genoveses con armas y provisiones, 300 arqueros de Nápoles y al cardenal Isidoro de Kiev, que celebró misa orando por el Papa y el Patriarca de Constantinopla. O sea que ahí para la guerra sí se unen, pero piensen que los estados pontificios son como un estado más, ¿verdad? Que puede mandar flota y por eso pasaban las cosas que pasaban, ¿verdad? Venecia manda 800 soldados y 15 navíos con pertrechos, y que los venecianos residentes en Constantinopla participarían en defender la ciudad. Por supuesto que esto nos demuestra el intercambio enorme comercial que había entre Venecia y Constantinopla. Acuérdense cómo es la Catedral de San Marcos, ¿verdad? Totalmente ortodoxa bizantina. 600 genoveses, capitaneados por Giuliani Giustiniani, un mercenario experto en defensa de murallas, con su grupo de soldados entrenados que participaron heroica y profesionalmente en la defensa. Constantino contaba con 7.000 soldados, de una exigua población de 50.000 habitantes, que en la época de Justiniano sumaba 500.000, o sea, poca gente viviendo ahí. El emperador buscó reconciliación con Roma, que causó desconfianza en el clero bizantino y en el sultán, que temía el apoyo occidental a Bizancio. La flota veneciana, miren, si uno ve de verdad uno de estos barcos, es que son como una ciudad entera, una cosa inmensa, y tenían en la parte, bueno, esta es una pintura un poco que no da mucho verdad, pero en Barcelona, en las Atarazanas, que es el lugar a donde hacían los barcos, está el barco de Don Juan de Austria. Es impresionante, tiene, vaya, es que parece un palacio, así decoradas las instalaciones de los capitanes y de los jefes, y luego la parte donde van los soldados, es que palabrita de honor, que es como un hotel flotante, ¿verdad? Yo le digo a mi marido que es así como hoy son los cruceros, ¿verdad? Como un hotel flotante donde hay de todo. Así eran y funcionaban a pura vela. Increíble. Y además llevaban cientos de cañones y los remeros que ayudaban cuando el viento fallaba. Sí, no, es tremendo. Y los víveres que tenían que llevar sin hielera. Víveres, imagínate. Por eso llevaban animales vivos. Animales vivos, y se podría el agua y por eso les daba escorbuto, lo horrible eso. El agua. Los barcos de la flota veneciana eran los mejor construidos. Contaban con varios cañones para atacar a naves enemigas y por su tamaño y capacidad de movimiento superaban a cualquier nave otomana. O sea que tenían bastante a favor. El Imperio Bizantino había perdido territorio ante los musulmanes de Oriente y de África. En el siglo XI, los turcos seleucidas conquistaron territorios bizantinos. Liderados por el sultán Osmar, unión de tribus turcas dan origen al Imperio Otomano. Crecieron tomando ciudades importantes como Bursa, Nicea y Nicomedia. En 1348 muere el emperador Andrónico III y la regente de Ana de Saboya nombra al clérigo Juan VI Cantasuceno, tutor de su hijo Iván y paleólogo, como su corregente. Fíjense, este es el error. Cuando se sentían incapaces de reinar, nombraban a un clérigo para que les ayudara. Yo no sé de dónde se les metía, que porque los hombres sabían teología y filosofía, iban a ser capaces de reinar. Era un desastre. Pues sí, cabales, que ese era el problema, que eran los más cultos. Ana dio total autoridad a Cantasuceno sobre su hijo Juan durante 10 años. En 1343, Cantasuceno se declara regente único y pide ayuda al emir otomano Orbán para dominar los restos del Imperio Bizantino. O sea que ya cuando Constantinopla es tomada por los turcos, ya hay una gran parte de los musulmanes reinando en una parte del territorio de lo que fue el Imperio Bizantino, y son los que fundan el Imperio Otomano. Les ofrece una fortaleza del lado europeo del estrecho de Dardanelos si le ayudan a combatir a partidarios del príncipe Juan, heredero legítimo al trono bizantino. O sea, que al que pusieron de corregente para que ayudara a educar al príncipe, ahora se voltea contra el príncipe. Los otomanos aprovechan esta situación para continuar preparándose para el ataque final para conquistar Constantinopla. O sea que
No solo es el ataque final, sino un montón de cositas que han ocurrido antes, ¿verdad? No, esto es Increíble. tremendo, pero esto es una cosa que uno la lee en la historia y dice, ¿cómo es posible? El húngaro Orbán construyó el cañón más grande del mundo. Ya van a ver el tipo de bala que necesitaba. El sultán Mehmed II construye una muralla de 10 kilómetros al norte de Constantinopla. Fíjense, las preparaciones para la guerra no eran de un día para otro, ¿verdad? Para construir una muralla de 10 kilómetros e intenta bloquear la entrada al Mar Negro construyendo una fortaleza fuera de Constantinopla amurallada, o sea que va tomando posiciones. Para poner su flota en el Cuerno de Oro, miren, esto para mí es lo más impresionante de este hombre, es que el tal Mehmet lo odio a muerte, pero era un genio. Como la entrada al Cuerno de Oro está cerrada por la cadena, entonces él hace construir una vía por tierra, desde una montaña que cubre con troncos untados con resina, la cuesta y todos los troncos cortados por resina. Cientos de bueyos y 100 hombres arrastran 125 barcos de su flota para entrar al Cuerno de Oro sin pasar por la cadena. Por tierra se lo Por hicieron. tierra. Por tierra. Esa mole, pollo, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto se tardó Sí. en abrir la carretera, en talar el bosque para conseguir ese montón de troncos, untarlos con resina y ponerle ruedas a los barcos para que pudieran? Pero los hombres que trabajaban. Increíble. Como 2 años más o menos, porque empieza ya cuando el Imperio Otomano está medio Y ya sabes resquebrajado. cuántos hombres ¿Cuántos murieron. murieron? Millones de hombres, de seguro. Para hacer eso. Claro. Apúrate. Miren el ejército. Entonces bombardea las murallas y el húngaro Orbán le construye el mayor cañón conocido. Tiene 9 metros de largo, 80 centímetros de circunferencia, casi 1 metro, recargado por 200 hombres por 3 horas para realizar 7 disparos. Imagínense 200 hombres para meter la gran bala que iban a poner ahí, ¿no? Con un ejército de 100,000 soldados y 80,000 profesionales, ofrece 3 días de pillaje y nombrar gobernador al primero que entre a la muralla. Con solo ofrecerles 3 días de pillaje, se imaginan lo que pueden conseguir ahí en Constantinopla. Ahí está una representación de la llegada de los barcos por tierra. El asedio inicia en abril de 1453 contra 3 gruesas murallas de 24 kilómetros separadas por fosos, pero nunca antes atacadas por cañones. ¿Por qué? Porque la distancia era tan grande que un cañón normal no podía llegar hasta ahí. En cambio, esta grosería. Sí. Ahora dice que cada vez que disparaban un tiro, temblaba toda la tierra alrededor. Y casi Los sordos han de haber acabado, ¿no? pues sí, no temblaron. Sordos los que estaban a la parte. Dice, de noche los bizantinos reparaban las murallas, rellenan los fosos con piedras, protegidos por arqueros que disparan dardos y flechas. Logran detener el ataque al Cuerno de Oro y a las murallas dañadas. Fracasan los intentos de interceptar 3 navíos del Papa protegidos por fuego griego. El jefe otomano culpable del fracaso es decapitado. Los otomanos intentan alcanzar las murallas con enormes torres de asedio que son incendiadas por los bizantinos. Acuérdense, son esas grandes torres que vienen desde la época de los griegos, ¿verdad? Y con los que entró Tito a Jerusalén. Intentan construir túneles bajo las murallas para penetrar a la ciudad, pero muchos son soterrados por el peso de las murallas mismas. Presagios funestos. Para esos pueblos las señales de los astros tenían serios significados y eran interpretados como señales de triunfo o derrota. Causa desánimo en Bizancio un eclipse lunar que cumplía una antigua profecía. La ciudad resistirá mientras brille la luna. Un venerado ícono de la Virgen María cayó al suelo durante una procesión. Todos murieron. Una tempestad de lluvia y granizo impidió la llegada de los navíos venecianos. La cúpula de Santa Sofía se ve iluminada por un extraño haz de luz. Constantino XI rechaza un ultimátum de Mehmet de perdonar vidas de cristianos si el emperador entrega la ciudad y le paga un enorme tributo. Pero para los musulmanes, con la luna roja, se cumple el vaticinio que anunciaba la caída de Constantinopla. Para los unos era
derrota y para los otros era victoria. O sea. Mehmet ordenó a sus tropas descansar el 28 de mayo y suspender los cañones para preparar el asalto al día siguiente. Ante el silencio repentino, el emperador ordenó que tocaran todas las campanas de las iglesias de Constantinopla y junto al pueblo rezaron en Hagia Sofía lo que harían por última vez. Es decir, es la última vez que Hagia Sofía va a tener una oración cristiana, porque aunque la convirtieron en mezquita primero, después el último presidente decente que hubo ahí no deshizo la mezquita, sino que la dejó como museo, es decir, podía entrar cualquier gente. Pero el actual presidente, nada, vuelto otra vez mezquita. Y lo triste es que borraron todos los íconos de la Virgen María, porque como ellos no admiten eso, entonces los taparon y han puesto citas del Corán encima. Dice, el ataque inicial duró 2 horas que los bizantinos resistieron, ya que los genízaros no lograron penetrar con escalera. El gran cañón abrió una brecha en la muralla externa, penetraron en cadena los otomanos y luego forzaron una puerta interior. Giustiniani, acuérdense que es este brillantísimo que ha estado en un montón de batallas, fue herido y su traslado a un barco para atenderlo desmoralizó a sus tropas que desertaron. Sin liderazgo, los soldados romanos lucharon con valentía, pero desordenadamente contra los disciplinados turcos. Se ofreció al emperador Constantino un barco para salvar su vida, pero él se negó y entró en la batalla cuerpo a cuerpo, donde murió. Los soldados bizantinos y el pueblo corrían hacia el puerto para huir a Italia, rompiendo la cadena con barcos sobrecargados. ¿Cómo sería eso de horrible de los barcos? Bueno, es lo mismo que está pasando ahora con los que huyen de África para Europa, sobrecargados que se hunden, ¿verdad? La escuadra veneciana, única esperanza de los sitiados, esperaba distancia por vientos mejores para llegar a Constantinopla. Se cumplió un vaticinio. Roma fue fundada por Rómulo y la perdió su último emperador, Rómulo Augustulo. Constantinopla fue fundada por Constantino el Grande y perdida por Constantino XI. Ay, no. Qué horrible. Qué dura. Es que lo espantoso es que era lucha cuerpo a cuerpo, que se mataban unos a otros, los caballos les pasaban encima y de todo. Miren cómo llevan el cañón, ¿ver? Sí. Mehmet II entró en la ciudad, ingresó en Hagia Sofía y ordenó que se convirtiera en mezquita. Nombró al teólogo Genadio II primer patriarca de Constantinopla. Pareció haber llegado el fin del cristianismo y la superioridad del Islam. Los genoveses se rindieron al sultán para mantener sus negocios, aunque el fuerte comercio con Europa disminuyó considerablemente. Los mercaderes cristianos no lograban pasar ni por tierra ni por mar para la ruta hacia la India y China por especias y artículos de lujo. Los europeos tomaron la ruta atlántica, especialmente Castilla y Portugal, con los viajes de Colón en 1492 y Vasco de Gama en el 97. O sea que fíjense que toda cosa mala trae algo positivo. Si esto no hubiera pasado, no se les ocurre meterse al Atlántico, porque acuérdense que ellos creían que ese mar se terminaba y se iban a aquel hoyo. El descubrimiento de América y la primera vuelta al mundo llegando a la India por la ruta marítima hicieron de ellos fuertes potencias. Sí, el Real Español tiene las 2 columnas y dice Plus Ultra. Plus Ultra, más allá. Más allá. Más allá. El Imperio Otomano se consolidó como la única entidad administrativa de un territorio inmenso, es decir, ya los musulmanes quitan bizantino y es el Imperio Otomano, y eso dura hasta que los ingleses lo sacan antes de la Segunda Guerra Mundial. Todavía existe el Imperio Otomano en ese tiempo, o sea, fíjense cuántos, 5 siglos, 6 siglos. Los europeos se beneficiaron adoptando los métodos de guerra de los musulmanes con el uso de la artillería y la pólvora. Los florentinos establecen buenas relaciones con el sultán, que admiraba profundamente a la familia Médicis. Muchos cristianos consideraron a los venecianos traidores a la fe. Sí, pero los otros tenían que trabajar y negociar, ¿verdad? Pero como en esa época todo era tan drástico, no entendían como medias tintas, entonces.
Mehmed desconfiaba de promover a sus súbditos a cargos militares y administrativos, así que mostró tolerancia religiosa. Atraídos por el bienestar material, decadentes intelectuales cristianos llegaron a Constantinopla. Se convirtieron al Islam para progresar y ocupar cargos importantes en el gobierno. En esto era inteligentísimo el tal Mehmed, porque veía que los cristianos tenían bastante más capacidad que muchos de ellos y le podían ayudar. Entonces, claro, les promete el oro y el moro, se convierten y ya son... Vaya, ahí está, mira, ahí se ve cabalito, cabalito. Lo verde era territorio de Venecia, lo amarillo, territorio genovés, el ducado de Naxos, caballeros de San Juan y el imperio bizantino. Solo son los dos morados que quedan. Y el imperio otomano es todo aquello. Es una cosa inmensísima. Y ahí que apenas se mira está la entrada del Cuerno de Oro, ¿la ven? Y entonces allá está la entrada, que también, acuérdense que ahí en esta misma entrada está Troya. Angostita, pero tiene 7,5 kilómetros la cadena, ¿verdad? Acuérdense. Ahora, las series turcas, que me parecen a mí fabulosas, ¿verdad? Son buenísimas y que todas son propiciadas por el gobierno turco, como una manera de turismo, ¿verdad? Y de levantar la ciudad. Pero miren, esas casas de la gente rica, toda de vidrio, y enfrente el Bósforo y los barcos entrando, no es que es increíble. Y además la otra serie es esta, la toma de Constantinopla, ¿verdad? Se llama Otomanos, los otomanos, preciosa. Ahí por primera vez entendí lo que era un campamento de guerra. Todos tenían tiendas, pero la tienda real, yo decía, bueno, ¿cómo será la tienda real? Chucha, ahí sale. Hagan de cuenta que es toda una casa, pero de una sola planta, con un pilar en medio, en redondo, y entonces ahí todo, ahí hay trono, ahí hay cama, ahí hay de todo, espacio para los cortesanos y todo, alfombras divinas en el suelo. Entonces, yo dice, claro que sí, por eso es que los reyes pasaban en la guerra muy tranquilos, pero ahí metidos. Constantino XI pasa de la historia a la leyenda. Acuérdense que leímos que había muerto en la batalla, ¿verdad? Que se metió a luchar cuerpo a cuerpo y se murió en la batalla. Pero al no encontrar su cuerpo entró en la leyenda. Creyeron que no murió, sino fue rescatado por un ángel y convertido en mármol antes de morir. Está escondido en una cueva secreta bajo el Cuerno de Oro. Un ángel del cielo lo resucitará y le devolverá la espada usada en la batalla. Su resurrección será anunciada por el bramido de un gran buey. Entrará triunfante en la ciudad y expulsará a los turcos. Por un tiempo los turcos tapiaron el Cuerno de Oro, temiendo fuera cierta la resurrección de Constantino XI. Ahí está Constantino de bronce y Constantino como va a ser de mármol cuando resucite, dice. En 1590, el pintor e historiador cretense Georgios Klontzinac realizó una serie de miniaturas con la leyenda aumentada del emperador. Él duerme bajo Constantinopla, custodiado por ángeles, y resucitado es coronado en Hagia Sofía y vuelve al Palacio Imperial. Derrotados los turcos, marcha sobre Palestina, entra triunfante en Jerusalén y entrega su corona y la Vera Cruz a la iglesia del Santo Sepulcro. Gran historia. Sube al Calvario, donde muere finalmente tras completar su misión. La leyenda cobra fuerza con el hecho de que al entrar en batalla, el emperador se quitó las insignias para pelear como un soldado más, entonces no pudieron reconocer el cadáver. Su cadáver no pudo ser oficialmente reconocido, por lo que se enterró a alguien que pudo ser Constantino XI. Miren cómo va a ser la resurrección del emperador. Dos chuchos, que entonces eran chuchos o lobos. Qué terrible, me pongo a pensar que el pobre Constantino quedó ahí tirado, quizás agonizando, y nadie se dio cuenta. Fíjense esto para mí es lo más interesante. En 1625, el diplomático británico Thomas Roe pidió permiso al gobierno otomano para retirar unas piedras del Cuerno de Oro. Es decir, este hombre coleccionaba piedras en su castillo de Inglaterra y quería unas piedras de por ahí.
por encargo de su amigo, el duque de Buckingham, George Villiers, conocido como coleccionista de antigüedades. Es decir, el duque de Buckingham es el que quiere las piedras y le encarga a Thomas Rowe, que es el diplomático inglés en Constantinopla. El permiso le fue negado por un temor reverencial y supersticioso de las autoridades, que consideraban que las piedras estaban encantadas y debían protegerlas. Al ser destruidas o derribadas podían causar tremendas catástrofes, con lo que es el miedo de la gente a lo desconocido. Sí. Esa es la fortaleza de Rumelitán, del lado europeo del Bósforo, construida por Constantino en un año, en 1452, ¿verdad? Es decir, Constantino estaba tratando de defenderlo. Acuérdense, el Bósforo tiene un lado es europeo y el otro lado es de Oriente, ¿verdad? De Asia. Como bien de Castilla, bien español, se ve ese estilo. Son las murallas de Constantinopla restauradas. Entra Mehmet en Constantinopla. Con el cañón. Ya lleva su cañón. Ah, el cañón. Este el palacio, Ah, y el Topkapi. el salón del trono en Topkapi. Acuérdense que también está el diamante Topkapi famoso. Y la daga. Sí. Vaya, esta es la tumba del sultán. Mira. Lindísimo. Chiquito el hombre, pero ahí cabían 1000 personas. Ahí esa es la tumba del sultán Mehmet Qué II. lujo. La tumba. Dios mío. Qué lujo.